Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañe, iniciamos nuestro programa de todos los días, nuestro curso bíblico. Y ahora, como ya sabemos, hemos finalizado el libro del Éxodo, el segundo libro del Pentateuco. Y nosotros ahora estamos haciendo un camino principalmente para estudiar, para conocer el tercer libro, el libro del Levítico. Y entonces tenemos que ubicarnos rápidamente para que podamos entender también cómo se estructura cada uno de estos libros, tanto dentro del Pentateuco como también dentro del conjunto bíblico de los 73 libros que nosotros encontramos dentro de la Biblia. Es lo que le llamamos nosotros la macroestructura. Es importante, en primer lugar, volver a recordar algunos elementos que ya inicialmente dentro de nuestro curso bíblico nosotros habíamos señalado. En primer lugar, tenemos que señalar que estos 5 primeros libros, y por eso viene el nombre de Pentateuco, siempre escritos por el autor sagrado, se dice normalmente, actualmente, dentro de los estudios exegéticos bíblicos, nos dicen que es un libro post-exílico, o sea, son escritos, o mejor dicho, organizados, no solamente escritos después del exilio, ¿verdad? Post-exílico en este sentido, sino que sobre todo estos libros también tienen una estructura como si fuese una sola historia. En la presentación misma que hicimos nosotros al iniciar nuestro curso bíblico, en la introducción a la Biblia, nosotros hablábamos también de una macroestructura, es decir, cómo nosotros estructuramos estos 73 libros, pero en una forma concatenada, en una forma ordenada, para poder transmitir su propio mensaje, o sea, el autor sagrado que va reflexionando y que va transmitiendo este mensaje de salvación. Tiene un hilo conductor muy importante y eso es lo que nosotros queremos seguir profundizando. Ahora entonces que estamos en el tercer libro, tenemos que mirar este libro del Levítico como una continuación, si es que verdaderamente es una continuación de todo lo que nosotros ya estábamos hablando hasta este momento. Vamos a ubicarnos de nuevo. Esos primeros capítulos, 11 capítulos que encontramos en el libro del Génesis, para nosotros son los famosos, son las narraciones primordiales, le decimos nosotros, ¿verdad? Narraciones que podemos también decirlo de otra manera, narraciones existenciales. ¿En qué sentido? En el sentido de que hablan de una realidad muy humana, el porqué de las cosas. Incluso nosotros habíamos profundizado bastante, si ustedes recuerdan, en el capítulo 1, por ejemplo, del Génesis, estamos hablando no tanto de la creación del mundo, ¿verdad? Del cómo se creó, en cuántos días se fueron creando las cosas y que de esta manera se han creado las cosas, ¿verdad? El autor sagrado no apunta tanto a este mensaje, sino que el autor sagrado utiliza de un lenguaje propio, ¿verdad? Y por eso estos lenguajes narrativos que tenemos ahí están apuntando principalmente a develar, o sea, mostrar algo más importante que Dios quiere transmitir al hombre. O de otra manera también podemos decir elementos esenciales y fundamentales que el hombre llega a reflexionar y a captar como un don y como un regalo de Dios para la humanidad. Y bueno, esta reflexión entonces es la que nosotros encontramos principalmente como una narración o como una reflexión profunda existencial. El capítulo 1 entonces sería más bien una pregunta de ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre dentro de la creación? Por eso te va presentando el primer día, el segundo día,
el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto día en que es creado el hombre, donde nosotros también en nuestro estudio procurábamos entrar en los versículos, procurábamos entrar en una explicación exegética un poquitito más profunda, ¿verdad? Y decíamos que cada uno de ellos tienen un significado también importante. Por ejemplo, que el hombre fue creado en el sexto día. ¿Cuál es el significado? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Hablábamos incluso de la numerología, ¿verdad? De la cabalística numérica dentro de la Biblia, el número 6, lo imperfecto, o mejor dicho, no lo imperfecto, sino que lo limitado. Yo insistiría más y subrayaría el aspecto de la limitación dentro de la creación. El ser criatura significa sobre todo limitación para nosotros dentro de este entorno bíblico, dentro de este lenguaje con el cual nosotros vamos procurando explicar más bien un aspecto religioso, un aspecto de fe. La pregunta esencial y fundamental, por lo tanto, sería ¿quién es el hombre? Dentro de la misma creación, ¿verdad? Y por eso, después de que Dios va creando el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el último día sería para nosotros, entonces es la creación del hombre, con las mismas características que nos dan a entender nuestra propia limitación, el hecho de ser imagen y semejanza. La palabra semejanza apuntaría más entonces al hecho de que somos limitados. Somos semejantes a Dios, decíamos, pero no somos iguales. Y al mismo tiempo, cuando nosotros estamos diciendo que somos imagen de Dios, apuntaríamos a los valores y también a las cualidades, a las riquezas personales que el hombre comparte con Dios, o mejor dicho, que Dios comparte con el hombre, ¿verdad? Son los elementos espirituales, los elementos esenciales que forman, que son características propias también en el hombre. Por ejemplo, la inteligencia, la capacidad, ¿verdad?, de discernir, de saber lo que está bien y lo que está mal. Esa es una capacidad humana. Y entonces a esto se está refiriendo de que el hombre es imagen a Dios, ¿verdad? O sea, Dios que es inteligencia pura, absoluta, ¿verdad? Y entonces el hombre comparte por lo menos, pero en forma limitada. Eso significaría entonces el número 6, ¿verdad? Que el hombre fue creado el sexto día. Después también nosotros tenemos otros elementos, como se va desarrollando esta historia bíblica. A esto mismo le hace la contrapartida el capítulo 3 del Génesis. El capítulo 3 nos habla de la caída, ¿verdad? Es decir, del pecado. Pero va en contraposición, como decíamos, a esta riqueza de imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque el hombre entonces no está aceptando su misma condición creatural. Por eso decíamos que son relatos existenciales que apuntan mucho más al aspecto del quién es el hombre, existencia, quién soy yo. Y aquí en el capítulo 3 decíamos como columna esencial que el hombre se considera muchas veces como si fuese nada más y nada menos que Dios, ¿verdad? Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán iguales a Dios. Estamos reflexionando y queremos iniciar enseguida, pero antes dentro de una macroestructura de toda la formación bíblica, decíamos, o sea, de la estructura bíblica en lo macro para que podamos después entender las pequeñas cositas, o sea, lo micro que nosotros encontramos dentro de las narraciones bíblicas. Primero, el encuadre que tenemos que dar a este pensamiento y a esta reflexión religiosa de todo un pueblo, de toda una gente que entiende cómo Dios se manifiesta y cómo entra en la historia nuestra, en la historia del hombre. Entonces, después de haber enmarcado ese capítulo 1 al 11 del Génesis, que son los relatos primordiales, decíamos, ¿verdad? La creación, mejor dicho, quién es el hombre, el capítulo 3, la caída, es decir, el hombre que quiere hacerse igual a Dios. Luego nosotros seguimos esa historia, capítulo 4, que es el problema, ¿verdad?, de la ruptura del hombre con su propio hermano, es decir, es Caín y Abel, capítulo 4, cuando se pelean los hermanos, es decir, son las guerras fratricidas, los problemas que tenemos nosotros como personas entre nosotros. Y así continúa, ¿verdad?, la reflexión teológica profunda del autor sagrado de la Biblia. Capítulo 6, versículo 5 en adelante, sobre el diluvio universal, o sea, toda una destrucción
que nos hace entender muy bien que decía en ese versículo 4, versículo 5, ¿verdad? Que la maldad del hombre iba creciendo, cada vez era peor. Y entonces Dios como que se arrepiente, dice, de haber creado al hombre y decide totalmente aniquilarlo. Bueno, estas son narraciones para expresar antropomórficamente, ¿verdad? En forma de un lenguaje antropomórfico, es decir, que se le mira a Dios y Dios actúa como si fuese un hombre, ¿verdad? Un Dios que camina, un Dios que habla, un Dios que se enoja, un Dios que destruye. Entonces son elementos antropomórficos, ¿verdad? Dentro de un lenguaje bíblico que nos ayudan también a nosotros a entender cuál será el mensaje posterior, ¿verdad? Bueno, concluido estos 11 capítulos, es allí en el versículo 12 del Génesis donde iniciamos una historia. Es aquella historia de salvación, decimos nosotros. ¿En qué sentido es una historia de salvación? En primer lugar, cuando te habla de historia, te está hablando desde una perspectiva justamente alemana, que es muy interesante. Von Rad es uno de los teólogos, ¿verdad?, que piensa la Biblia de esta manera, dentro de una estructura de historia de salvación. Y por lo tanto la historia significan los sucesos, ¿verdad?, que acontecen, que suceden sucesivamente en la vida del hombre, en una forma sucesiva, decimos también nosotros. Pero la acción de Dios que se realiza ¿dónde? Que se realiza en la historia del hombre, en la historia de la humanidad. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos el otro elemento. Además del aspecto puramente humano y la necesidad de la intervención de Dios en esta humanidad, también nosotros entendemos en este capítulo 6 que nosotros somos débiles justamente por esa limitación. El número 6 significaba eso, el sexto día en que el hombre es creado. Y por lo tanto, como ya habíamos reflexionado y habíamos visto en el capítulo 3 del Génesis, el hombre que cae, ¿verdad?, en el pecado, como fruto ciertamente de una tentación. La tentación que lleva al hombre, a Adán y a Eva, a pecar, a caer en el pecado, a no obedecer a Dios. Pero desde ahí, entonces, podemos pensar mucho mejor el capítulo 12 del Génesis, donde aparece la figura de Abraham. Abraham, en este sentido, será el llamado por Dios para que pueda darle continuidad a esta historia. Pero una nueva alianza también se realizaría aquí con el Señor. Todo lo que hasta ese momento fue corriendo, todo lo que hasta ese momento se ha realizado, ha perdido ahora la fuerza, ¿verdad? O es como decir la confianza en quien podamos nosotros depositar todo el aspecto de la fe para que pueda continuar realizándose. Entonces tenemos el otro elemento fundamental, el elemento de la fe. Es decir, cuando nosotros miramos que Dios está llamando a Abraham, principalmente va a apuntar y va a subrayar el aspecto de la fe. Es una historia, pero al mismo tiempo, dentro de esta historia, para que podamos hacer camino entonces, y para que esa acción de Dios se realice en nuestro mundo, se realice en nuestra sociedad, se realice en la estructura del día a día de cada uno de nosotros, necesitamos esta palabrita mágica, esta palabrita clave, tener fe. Tener fe. Y desde esa fe comienza a hacerse el camino de la salvación, que también no será muy fácil, ciertamente, porque el hombre, dice Génesis 6 principalmente, dice que como que su corazón, dice, estaba continuamente maquinando elementos negativos. Sin embargo, es allí donde Dios quiere actuar y actúa justamente en la vida del hombre, para que el hombre pueda organizarse, para que el hombre pueda hacer su camino, para que el hombre asuma su propia responsabilidad. Y bueno, desde aquí entonces les invito a ustedes, vamos a iniciar enseguida, vamos a mirar enseguida ya el libro de Levítico, pero pienso que como una síntesis, como un resumen y al mismo tiempo nos sirve como introducción a este libro, estamos mirando los pasajes más importantes con este concepto de historia de salvación. Dios, que
que regala todo al hombre, el hombre dentro de su debilidad que cae en el pecado, Dios que no quiere dejar a Israel en esta situación de pecado, sino que le tiende una mano para que pueda levantarse. Y así, entonces encontramos muchos de estos elementos religiosos teológicos importantísimos, ¿verdad?, para entender cuál es el desarrollo bíblico. Y bueno, así entonces estamos compartiendo con ustedes en el Yarañé. Les agradezco al mismo tiempo a todos nuestros patrocinantes, a todos nuestros auspiciantes y sobre todo también a todas aquellas personas que nos están apoyando, no simplemente con buenas palabritas o con palabras de ánimo, que es muy importante también para nosotros, pero lo más importante que estoy considerando es para que nuestros programas también puedan ser pagados, es decir, nos ponemos juntos oñondivepa para que también económicamente podamos solventar todas estas catequesis que estamos realizando a través de los medios de comunicación. Les agradezco a todos y volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos ya en esta semana iniciando nuestro estudio bíblico sobre el libro de Levítico. Estábamos haciendo toda una historia, todo un recorrido del libro del Génesis, primeramente, estos primeros capítulos. Decíamos que desde el capítulo 12 podemos, sobre todo dentro de nuestros estudios teológicos, se le presenta al capítulo 12 como algo, digamos, histórico, o sea, la presencia y aparición de Abraham. Desde ahí entonces es como que estamos considerando el nacimiento, después posteriormente ciertamente, del pueblo de Israel, desde ese momento. Pero aquí, claro, para dar después al nacimiento del pueblo de Israel, nosotros hemos notado y hemos visto que se va haciendo todo un recorrido. En este recorrido encontramos
elementos fundamentales e importantes. Y entre ellos veíamos principalmente la palabra berit, no sé si recuerdan, ¿verdad? O sea, la alianza. Y es lo que después va a unir tanto del Génesis hasta el Apocalipsis, todo lo que significa esta alianza. Incluso durante la celebración eucarística el sacerdote dice, tomen y beban todos de él, porque esta es mi sangre que será derramada. La nueva y eterna alianza, es decir, se está refiriendo directamente a esta alianza, a este pacto que hace Dios para con su pueblo. Recordemos también que el cristianismo no está viniendo como una religión fuera de la realidad de la historia del hombre o fuera de la realidad de la historia religiosa de Israel, del judaísmo, al contrario. El cristianismo directamente está apuntalándose en los elementos del judaísmo y esto no tendríamos que olvidarlo. Tenemos que conocerlo bien y es por eso, como deducción, ya entendemos que nadie puede decir el Antiguo Testamento ya no sirve. Dejemos el Antiguo Testamento, ahora nosotros ya tenemos a Jesús, tenemos el Nuevo Testamento y con eso nos basta. No, absolutamente no podemos decir ni actuar de esta manera. Porque si estamos diciendo que en Jesús, en el Nuevo Testamento, se está realizando aquello que nosotros estábamos esperando, significa que el fundamento esencial para que yo pueda conocer mi vida de fe cristiana, necesito conocer todo este camino que se fue realizando a través del pueblo de Dios. Y bueno, así entonces nosotros vamos a ir reflexionando y vamos a ir mirando. El libro del Génesis, desde el 12 hasta el final, van transcurriendo y van pasando diversos patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, al final José, ¿verdad? Y desde ahí después entramos ya también en el libro del Éxodo. En realidad, en el libro del Éxodo nos llama la atención porque comienza diciendo estos son los hijos, ¿verdad?, de Jacob que descendieron hasta Egipto, pero que después volverán. Será el lugar donde después se van a multiplicar y después vuelven a la tierra prometida. Quiere decir que nosotros, si entendiésemos bien todo lo que está escrito aquí, desde una lectura cristiana, pero una cristiana que apunta a los elementos del judaísmo, todo tiene razón de ser dentro de su conjunto. Es decir, no es que cada uno de estos parágrafos o de estas intervenciones de los autores sagrados son perícopas independientes de por sí. No, todo está concatenado. Y aquí comenzamos con Abraham, decíamos la alianza, donde van pasando todos los demás patriarcas. Y ahora en Éxodo 1:7 principalmente nos da un dato esencial de aquello que Dios había prometido a Abraham. Es el cumplimiento de una de las promesas, que de ti nacerán pueblos, es decir, a través de tu estirpe, a través de tu presencia, el pueblo de Israel va a ser fecundo. Y ustedes, dice después el Señor, el autor sagrado pone en boca de Dios, serán mi pueblo y yo seré el Dios de ustedes. Qué lindo entonces esto tenerlo en consideración y comprenderlo bien, ¿verdad? Para que nosotros también podamos desde ahí leer nuestra historia de salvación. Y leer nuestra historia de salvación significa mirando el modelo esencial en este libro pedagógico que se nos está regalando, podamos descubrir nuestra propia historia, podamos hacer también camino con este Dios que nos ama, que nos acompaña y que ofrece también lo mejor de sí mismo, ¿verdad?, por el mismo hombre. Bueno, tenemos, y aquí quiero entrar ya en el fundamento del libro del Levítico, es decir, qué es lo que lo funda, qué es lo que hay por detrás, qué es lo que hay en el fondo, decimos, para que podamos entender lo que está aflorando y lo que nosotros tenemos entre nuestras manos. Los exégetas son los que tendrían que ayudarnos y nos ayudan, ¿verdad?, a través de sus escritos para que podamos indagar, para que podamos entender cuál es el sentido propio, ¿verdad?,
de los escritos bíblicos, o por lo menos que se presentan en esta oportunidad. Aquí tenemos al libro del Levítico. ¿De dónde vendrá el libro del Levítico? ¿Cuál será la problemática principal del libro del Levítico? ¿Por qué aparece el libro del Levítico? Normalmente yo suelo hacer en una pizarra, ¿verdad? Escribo Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento, o la Torá como tal, representada en qué cosa? Representada en los diversos capítulos y en los diversos versículos, pero dentro de una macroestructura. El capítulo del Éxodo ya nos muestra que la descendencia que había prometido Dios a Abraham ya se está cumpliendo, porque dice que al final son muy fecundos estando en Babilonia. En Egipto. Son muy fecundos estando en Egipto. Son esclavos, ciertamente, pero es ahí donde Dios les va fortaleciendo y ellos siguen. Y ahí se va formando un pueblo. Después comienza la historia, ¿verdad?, del Éxodo, que nosotros ya conocemos, lo conocemos muy bien, porque hemos encontrado, ¿verdad?, en estas páginas, en estos versículos y capítulos, hemos encontrado cómo el autor sagrado quiere mostrar, enseñar, ayudarnos a reflexionar cómo verdaderamente, teológicamente y religiosamente, se realiza la intervención de Dios dentro de su pueblo. Bueno, sigamos mirando entonces el esquema estructural, cómo se va a dividir. El capítulo 1 al 7:38, es decir, llegando hasta el capítulo 7, vamos a ver principalmente el ritual de los sacrificios. Ritual de los sacrificios. Cómo se va generando esto, la oblación, los holocaustos, el sacrificio de comunión, ¿se dan cuenta? Son estudios que haremos desde los capítulos, ¿verdad?, centrales, y en este caso estamos viendo que son rituales que se realizaban, ¿verdad?, para el sacrificio por el pecado de toda la humanidad, el sacrificio por el pecado del sumo sacerdote, el sacrificio por el pecado de un hombre del pueblo, otros casos de sacrificios para el pueblo, y así cada uno de estos temas son esenciales, ¿verdad?, para entender cuál es el mensaje, qué es lo que Dios está queriendo decir a través de estos escritos, a través de la Biblia. Vamos a mirar el segundo punto, el segundo aspecto de este esquema, va del 8:1 al 10:20, que es la inauguración del culto. Si en el otro estábamos preparando los ritos de los sacrificios, ahora hay que inaugurar el culto. Va del 8 al 10:20. Luego tenemos al 11:1, que va hasta el 16:34. Las dos que se nos había presentado, estructuras tan interesantes dentro de este esquema, esta por lo menos nos presenta la tercera partecita del 11:1 al 16:34, las leyes de pureza e impureza. Aquí también hay otro elemento fundamental dentro de la tradición sacerdotal, decimos, todo lo que es puro y todo lo que es impuro. Después tenemos del 16:1 al 26:46 la ley de la santidad, y finaliza con el 27:1 al 34, que es un apéndice sobre las ofrendas y sobre las promesas. Y bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Y seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre este libro que después también ustedes van a decir conmigo que es un libro esencial, fundamental, y también un libro muy lindo, a pesar de que es un poco difícil de leer, ¿verdad? Porque solamente encontramos instrucciones, leyes, pero todo esto, ¿verdad? Dentro de esas leyes lo que nosotros tenemos que entender son los objetivos principales, el por qué se está escribiendo, que llama, por ejemplo, a la santidad, por qué llama a la santidad, ¿se dan cuenta? Entonces todo esto surge, pero como trasfondo nosotros tenemos que mirar. La mañana de reflexión, eso es lo que nos tiene. Peñen su ya es enseñante, ¿verdad? O sea, buscar lo que hay por debajo para entender bien lo que nos quiere transmitir. Vamos a mirar un poco ahora con respecto a los temas. Nosotros decíamos que el propósito fundamental, el elemento fundamental va a ser la santidad. Capítulo 19, que tiene 16 veces, ¿verdad? Y sobre todo en ese versículo 2 del capítulo 19 que dice, ustedes deben ser santos como yo soy santo, dice el Señor. Este es el objetivo principal, hacia donde tenemos que apuntar. Pero veamos un poco estos otros temas que se encuentran. El tema principal dentro de este libro que nosotros le llamamos el Levítico, ¿verdad? Trata principalmente, escuchen bien esto, del sacerdocio, ¿verdad? O sea, así que te está llamando a la santidad del sacerdocio, ¿verdad? Y los servicios también. Por eso ahí es que algunas veces nos podemos cansar, ¿verdad? Te dice cuál es el servicio, cómo hay que hacer, qué materiales, qué instrumentos, cómo se tiene que hacer. Después vamos a mirar también, ya vamos a entrar detalle por detalle. Las ofrendas, cómo se tienen que hacer, cuándo se tienen que hacer, quién lo tiene que hacer, en fin, todos estos detalles elementales. Pero no contiene toda la instrucción que Dios tenía para Israel sobre estos temas. Tampoco tiene toda la instrucción. Esto entonces ya nos hace entender, ¿verdad?, que los temas, como dije anteriormente, dentro de la cultura y dentro también de nuestra historia se van haciendo pasos, ¿verdad? Hay momentos en que llegan algunos elementos a ser caducos y se dejan de lado, y otros elementos ciertamente que se van innovando, es decir, van entrando elementos nuevos. Así entonces podemos decir que no se agota, ahí está, no se agota. Entonces toda la cuestión de las normas, de las leyes, de las instrucciones con respecto al sacrificio, por ejemplo, u otros temas. Ahora, se reserva mucho material importante también para el libro de los números. En el libro de los números vamos a encontrar más materiales, no solamente en el libro aquí de Levítico. Sin embargo, la mayoría de los principios fundamentales, esto es para subrayar,
los principios fundamentales del culto son ya bosquejados aquí, son dibujados, la estructura de lo fundamental y de aquello que es elemental para el culto de Israel, ya lo encontramos aquí, esa estructura. También casi diríamos es con esa frasecita y esa palabrita que yo suelo utilizar, sería casi como la macroestructura, decimos, ¿verdad? En el libro del Levítico, lo elemental. Esto hace que sea importante y digno de un estudio especial. Tenemos que hacer un estudio especial y por eso lo queremos hacer aquí. Y en la medida de nuestras posibilidades, ciertamente nosotros vamos compartiendo aquí a través de nuestros programas para que entendamos lo que significa el libro de Levítico. No es que utilizamos mucho en nuestras celebraciones las lecturas del libro de Levítico, ni es que nos ponemos a predicar mucho, pero si nosotros entendemos, como hemos procurado hacer en estas introducciones, vamos a llegar también a darle el valor elemental, ¿verdad? Por eso es importante y digno, ¿verdad?, de estudio, porque aquí encontramos todo ese bosquejo, toda esa estructura que nos va a ayudar también a que nosotros digamos, bueno, verdaderamente ese culto, esa forma de encontrarme con Dios, ese rito es elemental y fundamental, es parte de nuestra vida. Recordemos que el hombre de por sí, nuestra propia naturaleza es siempre una naturaleza simbólica, el símbolo, ¿viste? Los movimientos, yacué, ñañeé, no sé, muevo la cabeza, sí, no, ¿verdad? Entonces el rito de por sí tiene que transmitir justamente ¿qué cosa? Lo elemental, lo fundamental. Si yo te digo así, entonces vos estás entendiendo que te estoy al pelo, nácore, veando y coi. Entonces viste que somos simbólicos y eso es lo que también en el culto se utiliza. Pero decíamos que hay elementos que después poco a poco va saliendo, ¿verdad? Va pasando dentro de la cultura también. Y entonces es allí, o elementos que después se van innovando y que van entrando cosas nuevas. Ese ok, dice que era, creo que era era un político, ¿verdad?, que por primera vez utilizó, ¿verdad?, en los Estados Unidos, para decir que todo iba al pelo, right, ¿verdad?, ok, no sé, algo así, pero está la historia, pero cambian a Google, vemos ahí la ok significado y van a encontrar ahí, ¿verdad? Y bueno, ¿viste? Se va innovando. Y eso no es que hace 2000 años que aparece, no, hace poco esa palabra. Y ahora todo el mundo sabe, yo te hago así y ya todos sabemos, ¿verdad? Se va innovando entonces la cultura. Ahora con respecto a los sacrificios también que nosotros encontramos aquí. Los sacrificios siempre habían sido conocidos desde el tiempo de la caída de Edén. Del Edén, ahí ya comenzamos, allá, Génesis. Sin embargo, los ritos levíticos se hizo una revelación mucho más clara respecto de lo que después va entrando en la historia, ¿verdad? Entonces, viste que hay un proceso también. Pero aquí en el Levítico nosotros podemos entender mucho más, ¿verdad?, con respecto a los sacrificios. Incluso, esto también nos da pie y ya para el cristianismo posteriormente, ¿verdad? ¿Cuál va a ser para nosotros el sacrificio máximo? Y justamente el sacrificio de Cristo. ¿Viste cómo vienen las innovaciones y cómo también nosotros vamos reinterpretando lo que se nos va ofreciendo dentro de un caminar, dentro de una cultura y dentro del signo que nosotros estamos viendo como rito visualmente, ¿verdad? Pero que después le damos una nueva interpretación. Y eso es reinterpretar. Ahora, el uso continuo y simbólico, por ejemplo, de la sangre, aplicada a los cuernos del altar, por ejemplo, la sangre, ¿verdad?, que se asperjaba delante del velo o usaba algún ritual en el segundo departamento del santuario, delante del arca, recalcaba ante el pueblo la estrecha relación entre el pecado y el sacrificio, y así sucesivamente. Hay muchos elementos, ya vamos a entrar después en más detalles, pero estos son los temas que poco a poco entonces nosotros nos vamos adentrándonos en este libro tan lindo de Levítico, vamos a ir comprendiendo mejor también. Volvemos enseguida con más.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Volvemos con Ñande Yarañé. Aprovecho también para invitar a todos ustedes, a aquellos que quieran participar en el mes de octubre. Tenemos nuestra peregrinación como peregrinos en Yajañañezú, Peñande Yarare Nondepe, especialmente en la fiesta de la Virgen de Aparecida en el mes de octubre, del lunes 7 de octubre hasta el domingo a mediodía en que se llega de nuevo aquí a Asunción para visitar el santuario de Aparecida. Pero al mismo tiempo ahí tendremos otras visitas muy importantes, no será solamente Aparecida, sino que también Las Briñas, Cachoeira Paulista y Guarujá, porque también necesitamos un poco de mar, un poco de marcito, tirarse al agua, al mar, y ahí entonces pasar como comunidad, como peregrinos, rezar sobre todo ante nuestra Madre Aparecida. Y luego, de nuevo, estamos en Paraguay. Luego tenemos el otro viaje, que es a Tierra Santa, del 30 de noviembre hasta el 16 de diciembre. Todos están invitados. Llamen a estos números para informarse bien y para que podamos ser buenos peregrinos, prepararnos ya desde ahora también. Y bueno, nosotros seguimos también en nuestra reflexión de este libro que después ya oportunamente vamos a decir maravilloso, seguramente lo vamos a decir así, porque el trasfondo y todo lo que nos quiere transmitir en una forma temática y sobre todo como un objetivo principal, ¿verdad? De decirnos, esta es la forma como yo me quiero relacionar con ustedes, nos está diciendo Dios. Esta es la forma entonces como se nos presenta este libro llamado el libro de los Levíticos. Vamos a mirar un poco con respecto a los principios de la transferencia del pecado, porque este es un tema que va a aparecer en el libro del Levítico. Transferencia del pecado o de la mediación. Mediación, el sacrificio, está haciendo de mediación. El animal que está asumiendo tal vez o está haciendo de mediación por mis propios pecados. Eso ya vamos a estudiar y vamos a mirar, ¿verdad? O sino también que a través de esto, de este principio, como decimos, de transferencia, me transfiere también la reconciliación. La sangre, decíamos, que se asperja. Esto era asperjado, ¿verdad? Ahí, en esa parte. Pero que me trae y me entrega reconciliación. Viste que después vamos a tener, más adelante, desde el Nuevo Testamento,
una relectura de esto. Esa transferencia de Dios que envía a su Hijo Jesucristo, que después nos libera, nos sana. ¿A través de qué cosa? A través de un sacrificio, el sacrificio de la cruz. Pero a través también de qué cosa? A través de su sangre. Entonces, ¿se dan cuenta? Está todo unido. Esta es la base y lo esencial para entender incluso lo que significa la crucifixión, lo que significa la muerte de Jesús. Y por qué también después los cristianos van a acentuar mucho sobre el aspecto de la cruz. ¿Por qué para el cristiano? Porque si yo digo a mi Mesías lo mataron en la cruz, lo desangraron, mirá lo que le hicieron con él, etcétera, etcétera. Yo hasta casi tendría vergüenza, ¿verdad? Y entonces como que lo voy a callar y voy a apuntar solamente, voy a hablar solamente de la resurrección, que evidentemente es importante, esencial, porque después se llega a la resurrección. Pero no, porque en el Antiguo Testamento se está hablando muchísimo de qué cosa, del sacrificio, y se está hablando de qué cosa, de la sangre, ¿verdad? Ahí está la transferencia, en este caso del pecado. Entonces, que con esa transferencia, ahora también con la muerte y con lo que se está ofreciendo a través de la víctima, se está recibiendo qué cosa, ahí está, la reconciliación, la expiación. Esto es lo que eran enseñados, ¿verdad? Claramente con la ceremonia diaria, en la cual el oferente, escuchen bien, el que ofrecía, ¿verdad?, el sacrificio, ponía su mano sobre la cabeza de la víctima, mientras él confesaba su pecado, apocoina, pero ella iretera, apocoina por esa palomita, o apocoina por ese buey, pero sobre la cabeza, o ese cabrío, por la institución de un sacerdocio regular para ministrar también entre Dios y el hombre. Aquí está el otro elemento fundamental, del cual también nosotros tenemos que tener mucha atención. El sacerdocio. Porque algunos entonces, sobre todo cuando se proclaman o se autoproclaman, pero se proclaman simplemente, ¿verdad?, pastores, porque no tienen el sacerdocio ministerial. Atención, que esto es importante. No es solamente porque yo leí la Biblia, porque yo conozco la Biblia, porque yo memoricé la Biblia, lo que sea que vale. No, aquí hay un elemento, ¿verdad?, del sacerdocio regular para ministrar entre Dios y el hombre. Recuerdan que Moisés mismo también utilizaba, en la vida de Moisés se nos presenta todo el Éxodo, nos presentaba a Moisés como ¿qué cosa? Moisés como el pontífice, decíamos, aquí está. O sea, va todo en unión, es como una continuación, ¿verdad? Y aquí se nos está mostrando el sacerdocio levítico. No es que esto entonces se hace desaparecer de un plumazo, no. El Nuevo Testamento después le da continuidad. A Jesús incluso después se le va a presentar, ¿verdad? Pero su sacerdocio, ¿desde dónde está viniendo el sacerdocio de Jesús? También lo hemos hablado en un momento, capítulo 14 del Génesis, ¿verdad? Cuando decíamos el sacerdocio, pero ministerial, que es tan importante, que le viene según Melquisedec, y así sucesivamente. Pero en fin, esto es muy importante para seguir reflexionando y entender cómo le damos continuidad a todo esto. Luego, también, el sacrificio vespertino y matutino que se ofrecía, por los holocaustos y ofrendas individuales por el pecado, por la entrada del sumo sacerdote una vez al año, a la presencia de Dios en el lugar del Santísimo también. En todos estos reglamentos y preceptos, los hombres veían la obra reconciliadora de aquel que tomó sobre sí nuestros pecados. Y esto es lo esencial y esto es lo fundamental. Y es lo que nosotros después lo utilizamos en el Nuevo Testamento. Yo digo lo utilizamos, o sea, los autores sagrados en el Nuevo Testamento hacen esta relectura y lo entienden muy bien, ¿verdad? Y lo ponen en la persona de Cristo. ¿Verdad? Jesús en este caso sería que tomó sobre sí nuestros pecados, murió por nosotros y por cuyas llagas nosotros somos sanados. ¿Viste? Que hay una continuidad y esa continuidad es la que nosotros después tenemos que entenderlo. Es decir,
A pesar de que el libro del Levítico parece que es un libro así que te habla solamente de leyes, de culto, etcétera, etcétera, sin embargo, tiene un sentido teológico esencial que se va a proyectar y que va a fundamentar nada más y nada menos que el sacrificio de la muerte de Cristo en la cruz y sobre todo el sacrificio de su sangre que derrama por nuestra reconciliación, por nuestra salvación. Decíamos que este libro presenta teológicamente por lo menos un camino hacia la santidad, elemento fundamental, y luego que estamos entrando aquí sobre algunos elementos temáticos, o sea, los temas que va desarrollando el libro del Levítico, que habíamos dicho que te habla del sacrificio, que después en una relectura del Nuevo Testamento, del ministerio sacerdotal principalmente, ¿verdad? Como el que se pone como para ofrecer esta víctima. ¿Quién es el que está ofreciendo aquí justamente ese ministerio, ¿verdad? El levita como tal, el sacerdote como tal. Pero más esencial aún es lo que se está ofreciendo. Decíamos que es el sacrificio y es esa sangre. Nosotros podemos decir, y escuchen bien este elemento, que Levítico es un pre-evangelio. Pre-evangelio. Esto es esencial y esto es fundamental que nosotros lo entendamos. Un pre-evangelio, es decir, te está ya preparando lo que vendrá después y que nosotros lo vamos a entender y lo vamos a leer del sacrificio en la cruz de Jesús y de la sangre que se derrama por la liberación y la reconciliación del hombre con Dios. Un pre-evangelio. Y debiera hallar un lugar importante en el estudio de los que desean seguir a Cristo, ¿verdad? Al Cordero, hasta el fin del camino. Esto es entonces esencial y fundamental. Tenemos que abrir los ojos, tenemos que entender. ¿Se dan cuenta por qué también es importante leer el Antiguo Testamento? Algunos y no llega al Nuevo Testamento en teoría, sea porque Cristo es el que nos salva, el Redentor. Sí, ese es lo fundamental, lo esencial, lo cristocéntrico, pero que recuerden que si digo que Cristo es el centro quiere decir que alrededor de Él hay otros elementos para que eso sea el centro. Esto no puede ser el centro si no hay alrededor otros elementos. ¿Cuáles son estos otros elementos que hacen que esa presencia de Cristo sea céntrica? Y justamente aquí lo estamos entendiendo. Y nos está diciendo incluso que es como un pre-evangelio. Nos está preparando a la centralidad, ¿verdad?, de la presencia de Cristo. Y bueno, vamos a mirar entonces otros elementos. Por ejemplo, el servicio del santuario. Servicio del santuario que vamos a encontrar aquí. Este es otro tema, ¿verdad? Era claramente simbólico. El simbolismo. ¿Cuántas veces hemos hablado también y hemos reflexionado? No solamente aquí lo vamos a hablar, pero de una forma mucho más específica, ciertamente que lo haremos. Y por lo tanto, si es simbólico, quiere decir que siempre será temporario. Es decir, queda en el tiempo, o sea, no llega allá hasta el fondo, sino que te está simbolizando algo mucho más importante. Pues no hay relación necesaria entre la sangre de los toros y machos cabríos. No hay una relación, ¿verdad?, entre los toros y machos cabríos y el perdón de los pecados. No hay una relación. ¿Por qué? Ese toro, ¿por qué ese macho cabrío, etcétera? Tiene que redimir el pecado. El sacrificio como tal, ¿verdad?, la sangre como tal. Y bueno, pero esta entonces sería una analogía o, como estábamos diciendo, simplemente es como algo simbólico. Viste que todos nosotros entonces ahora, si lo leemos desde la visión del Nuevo Testamento, le damos un sentido incluso mucho más profundo y de realización plena para nosotros en el Nuevo Testamento. Pero atención, tampoco tenemos que dar simplemente un salto sin entender lo que significa en el Antiguo Testamento. O peor, ya estudias ya por la de catequesia, la de estudio bíblico. Lleva desde el Antiguo Testamento. Tenemos que entender bien qué es lo que ellos querían decir con esto. O mejor dicho, no solamente qué querían decir, sino que qué estaban haciendo. ¿Por qué ellos hacían esto? ¿Cuál era el significado profundo? Si durante tantos años, miles de años, ellos ofrecían el sacrificio, ¿verdad?, de los toros, de los machos cabríos. Entonces, ¿cuál es el significado profundo, verdad? Los sacrificios eran todos simbólicos y tenían
poca virtud en sí mismos, ¿verdad? En sí mismos. Pero eran la sombra de los bienes venideros y servían así a un propósito vital. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Desde una lectura ya del Nuevo Testamento, para nosotros es esencial, porque la aplicación que se hará desde el Nuevo Testamento será justamente esto, ¿verdad? Y bueno, y vamos concluyendo, ¿verdad? Diciendo entonces esto, que enseñaban lecciones acerca de la gravedad del pecado, aquí está. Simbólicamente entonces, la gravedad del pecado, de la necesidad, ¿verdad?, de una confesión del pecado, porque él llevaba, ¿verdad?, su animal, ponía la mano sobre la cabeza, o sea, decir, yo confieso mi pecado, yo confieso, y mirá que lo hace público. Y esto que después dicen que no hay que confesar el pecado en público, al contrario, necesitas la confesión, pero aquí estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Levítico. Todavía no estamos hablando de eso que dice, no, la iglesia que inventó. ¿Qué va a inventar la iglesia? Esta es una relectura, pero profunda, y esto lo estamos leyendo en el Antiguo Testamento. El tercer libro que encontramos, ¿verdad?, en la Biblia. El tercer libro. Estamos comenzando la Biblia, estamos comenzando. Imagínense después cuando entremos en los profetas. Imagínense después cuando entremos en la reflexión sapiencial. Pero esto es fundamental, ¿verdad? Y aquí entonces hay una necesidad de confesión entonces. Necesitar confesar. Hasta la psicología hoy te dice que vos tenés que reconocer tus pecados. Bueno, podemos decir la psicología, no sé, de Viktor Frankl, te va a hablar, no sé, de un reconocer qué cosa, tus manchas o tu oscuridad o tu sombra, dice, ¿verdad? Tu sombra. Todos tenemos nuestras sombras, nuestras equivocaciones. Esas sombras seguramente que no van a desaparecer, pero tenés que saber ubicar tu sombra, tenés que saber convivir con tu sombra. ¿Qué quiere decir tus pecados? Es otra forma de llamar nomás, ¿verdad? Otro nombre nomás que le estás dando. Y eso te habla la psicología. En el aspecto religioso nosotros le llamamos pecado, ¿verdad? El aspecto moral le llamamos pecado. Y bueno, entonces, a entender acerca de la gravedad del pecado, de la necesidad de confesar tus pecados. Y bueno, también de la importancia de la ley. Porque ante esa sombra, ante esos pecados, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que entender esta ley. Hay una ley universal para todos con la que vamos a compartir la propia vida y entonces tenemos que saber convivir. Es la ley de la convivencia en síntesis, ¿verdad? Por otra parte, también de una ley de santidad. Santidad de Dios y santidad nuestra. ¿Pero qué quiere decir esa santidad? En el aspecto religioso estamos utilizando estos términos. Pero en el aspecto humano, psicológico, podemos decir que es ese saber compartir y saber dialogar y saber convivir con el otro. O sea, ofrecer lo nuestro, lo positivo, lo lindo. Y bueno, vamos concluyendo por el día de hoy. Seguiremos más en nuestra presentación sobre este libro tan importante, tan lindo, del libro del Levítico, ¿verdad? Hasta aquí el resumen del día de hoy, Ñande Yarañe, que nos ha propuesto desde el lunes al viernes, un resumen de nuestro estudio bíblico de todos los días. Y ahora les propongo también mañana Ñande Yarañe dominical, donde vamos a compartir las 3 lecturas de los domingos, la palabra de Dios que nos habla y que nos invita a ser siempre santos. Que el Señor les bendiga a todos. Nos vemos el domingo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por